Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena. Buenas tardes, María Ornedo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Turdemontis. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María. Vamos con el esquema de hoy, como siempre, y vamos a desarrollar un tema que ya en el programa hemos traído más veces, pero es el tema de la masonería. Las condenas pontificias contra la masonería empezaron, esto ya lo hemos traído seguramente en muchas ocasiones, con el Papa Clemente XII, 1738. Es decir, que acababa de nacer la secta, como quien dice, y ya estaba condenada porque ya tenía información la Santa Sede de lo que buscaban y cómo lo hacían, y del peligro que representaban para la cristiandad católica. Luego, en el siglo XVIII hay más condenas. Benedicto XIV condena en 1751 con excomunión desde el principio, reservado el levantamiento de la excomunión exclusivamente al Papa reinante en aquella época. Pío VI vuelve a denunciar, todavía en el siglo XVIII, la infiltración. Lo que denuncia Pío VI ya es la infiltración que se ha dado, y dice él, han entrado en los estrados de las academias, junto a los tronos de los reyes, en casa de los notables y, lo que es más triste, en el santuario. Es decir, que la infiltración masónica en poco tiempo había ido a por todas las instituciones del Estado, especialmente en los países católicos. Sin embargo, la actividad masónica va a ir a más. Aquí en Historia de la Iglesia hemos ido viendo en los últimos programas, como todo el siglo XIX, en España y también fuera, viene sacudido por revoluciones liberales que son de inspiración masónica, y por eso tratan, siempre que logran el poder, de llevar a cabo sus propósitos, como son redefinir la familia. En el fondo es una manera de, sin querer decirlo, destruir la institución familiar, y por otro lado, naturalmente, conseguir un Estado totalmente secularizado y separado de lo religioso, donde la Iglesia no tuviera cabida ni siquiera en la enseñanza. De esto se han ocupado pues todos los papas del siglo XIX. Pío IX fue muy odiado en su día porque tiene condenas muy contundentes, y encima es el autor del Sílabus, que condena también el liberalismo. Los errores del liberalismo, que no dejan de ser una proyección del pensamiento masónico. Así que un papa que comenzó siendo muy popular porque venía con unos aires liberales, acabó siendo el más odiado quizá de todo el siglo XIX y quizá de la historia entera. Intentaron tirar su cadáver al Tíber, o sea que eso nos da una idea de cuál era el ambiente ya en la Ciudad Eterna. Y sin embargo, el análisis más profundo que se ha hecho sobre la masonería hasta la fecha, el más detallado, el que tiene más documentación, es el análisis realizado por el Papa León XIII, uno de los grandes papas de la historia reciente, el padre de la doctrina social de la Iglesia. León XIII tiene varios documentos, a cual más contundentes. El principal y más conocido es Humanum Genus, donde habla, ya lo veremos, de esa
lucha encarnizada entre la Iglesia y la masonería, representada esa lucha en los dos bandos. Lucifer, por un lado, o Satanás le llama, y el bando de Jesucristo. No es esta, que ya le dedicaremos un tiempo, o mejor dicho, lo va a hacer Carmen, no es esta ni mucho menos la única condena de León XIII. Tiene más. Y puesto que le vamos a dedicar este programa y el próximo al análisis que hace sobre la secta y el impacto que tiene en la sociedad cristiana León XIII, vamos a ver todos estos documentos, dedicándole más espacio a Humanum Genus, porque tiene más enjundia, tiene más extensión, pero en el fondo viene a decir lo mismo que dice el Papa en los otros documentos condenatorios. Así que, cuando alguien quiera debatir o discutir el por qué un católico no puede ser masón, aparte de que tenemos documentos posteriores, el último papa que ha condenado a la masonería de manera contundente ha sido el Papa Francisco, cuando ya le quedaba poco tiempo de vida, a través de Doctrina de la Fe. O sea que aquí no ha habido ningún cambio por parte de la Iglesia. Pero el que nos da más argumentos y nos ayuda a profundizar más en este tema es León XIII, que por algo también es el autor de la oración a San Miguel Arcángel, porque ve el ataque diabólico que se lanza contra la Iglesia y el ejército de los enemigos de Cristo, como dice el propio Papa, precisamente está liderado por la secta que llaman de los masones, dice él. Así que vamos con los documentos condenatorios. Hoy no nos va a dar tiempo de hablar de Humanum Genus, pero sí de los otros documentos que suelen pasar más desapercibidos, porque al lado de Humanum Genus, que es como la carta magna condenatoria de la masonería, parece que quedan como opacados. Y dice cosas muy interesantes. Custodi, por ejemplo, es una de las condenas de León XIII que más tarde, en el siglo XX, también se van a utilizar cuando se quiera demostrar la imposibilidad de tener esa doble pertenencia, católico y masón. Custodi sale a relucir en el editorial del Observatorio Romano. Es una de las condenas. Y no hemos tocado todavía, y digo que hoy no lo haremos, Humanum Genus, que después de leer eso, creo que a nadie le pueden caber dudas de que esa doble pertenencia es, ha sido y seguirá siendo siempre absolutamente imposible. Así que esto va a ser en la parte histórica y doctrinal. Como santo del día vamos a traer a un santo que por supuesto combatió también lo relacionado con la masonería, San Pío X, que condena el modernismo. Modernismo y masonería vienen a ser dos caras de la misma moneda. Y pareció que lo había conseguido controlar. Era un movimiento interno. Eran personas de mentalidad herética y cismática, pero que no querían abandonar la Iglesia, sino reformarla, debilitarla desde dentro. Y por otro lado, tenemos Preclara Gratuita de Tunis, que también nos va a ayudar a entender esto, y esto es lo que Carmen va a hacer hoy. En cuanto al santo del día, como digo, San Pío X, que bien ganado tiene su puesto en los altares de la Iglesia. El Papa que combatió el modernismo y pareció haberlo derrotado. Se verá luego que no fue así, porque hay rebrotes de modernismo muy claros posteriormente. Y en cuanto al santo del día, que lo trae Carmen también, pues se va a ocupar de él. Y ya en la parte tercera, en la sección del Magisterio que hace María Ornedo, vamos a seguir con Eucaristía. Lleva varios programas dedicados a hablar de los milagros eucarísticos recopilados por San Carlos Acutis, y ahí vemos pues un verdadero torrente de gracias del cielo en las que la divina providencia se ha expresado de manera muy clara, muy tangible, e incluso dejando un gran bagaje científico para que cuando se investigara como ha ocurrido pudiéramos comprender
que esa sangre que brota de las formas consagradas en determinadas circunstancias tiene unos rasgos comunes y aparte encierra sorpresas que no podrían darse de modo natural. Los milagros eucarísticos son auténticos milagros y la Iglesia los ha ido recogiendo como tales, dándoles a veces una importancia enorme. Tenemos aquí, lo digo siempre, en el Escorial tenemos el milagro de las formas eucarísticas pisoteadas por un protestante holandés y traídas a España en el siglo XVII, que todavía se veneran en el monasterio del Escorial, y podemos ver la escena de la adoración de la Eucaristía, en realidad de un milagro eucarístico, representada en un lienzo gigantesco, magnífico, en el que se ve al rey Carlos II con su corte, arrodillados todos, con gran unción, ante las formas profanadas. Hay otros muchos ejemplos, ¿no? En los palacios apostólicos tenemos en el Vaticano la misa de Bolsena, es decir, el Papa quiso dejar constancia memorable a través de uno de los pintores principales que trabajaron en la decoración del Vaticano en esta misa, y eso no es que le tuviera una relativa devoción, es que quiso dejar esa huella. Bueno, pues hay una enseñanza de la Iglesia. Esto no solo son recopilaciones que haya podido hacer un santo, en este caso Carlos Acutis, sino que hay un respaldo claro de la Iglesia a muchos de los milagros eucarísticos que se ha podido comprobar que ha habido sobrenaturalidad y nada que lo pueda demostrar fuera del poder divino. Y con esto, si le da tiempo, María también nos traerá alguna encíclica de homilías. Son homilías privadas de Benedicto XVI, donde también habla de la Eucaristía. Dicho esto, pues ya podemos empezar con la parte histórica, y viene Carmen con ello. Recordemos, para quien haya llegado más tarde al programa, que hoy se trata de hablar de la masonería y sus condenas pontificias, todas ellas, en este caso, a través del Papa León XIII en el siglo XIX. Llegamos a un texto extraordinario en cuanto a condenas pontificias de la masonería se refiere. Veníamos anunciando que la mayor en su extensión y enjundia es Humanum Genus, que ya trataremos. Su autor, León XIII, lo fue también de un largo magisterio de gran trascendencia, pero de la masonería se ocupó especialmente en varios documentos. No solo en la mencionada encíclica, que puede considerarse histórica. 10 años después de Humanum Genus, en la exhortación apostólica Preclara Gratulationis, todavía seguía diciendo, y cito: «Muy grande es el daño que a la unidad religiosa viene de la secta de la masonería, cuya funesta fuerza hace ya tiempo que pesa sobre las naciones, singularmente las católicas. Gozando de la perturbación de los tiempos, audaz por el crecer de su poderío y por el éxito de sus intentos, se empeña por todos los medios en confirmar y ensanchar aún más su propio dominio. Ya de los escondrijos y las celadas salió a plena luz, y como desafiando a Dios mismo, se ha asentado en esta misma Roma, capital del catolicismo. Y lo que es peor, doquier que pone su pensamiento, se introduce por todas las clases e instituciones sociales, atenta solamente a dominarlas y señorearlas. Gravísimo daño, en verdad,
clara es la malicia de sus principios y la perversidad de sus intentos. Esto lo dice, como decimos, León XIII en su exhortación apostólica Preclara Gratulationis, del 20 de junio de 1894. Y después de esta condena sin paliativos, basada en la maldad intrínseca de la secta, en su dominio ya universal, su infiltración en todos los medios sociales y políticos, tal como había hecho ya Pío IX, entra en materia, concretando los puntos principales de la acción masónica, la manera en que trataba de corromper disimuladamente a la sociedad. Y seguimos leyendo lo que dice León XIII en esta exhortación apostólica. Dice: con el pretexto de reivindicar los derechos del hombre y restaurar la civil coexistencia, ataca enemistosamente al catolicismo. Rechaza la revelación, los deberes religiosos, trata con todo vilipendio los sacramentos y todas las cosas sagradas, que califica de supersticiones. Cuanto al matrimonio, a la familia, a la educación de la juventud, a toda institución privada o pública, cuida bien de arrancarle su impronta cristiana y borra del corazón de los pueblos toda reverencia a la autoridad humana y a la divina. Continúa diciendo sobre la masonería León XIII: proclama el culto de la naturaleza y que solamente por los principios de ésta se ha de regular la verdad, la honestidad o la justicia. Así es como con toda certeza el hombre viene como devuelto de nuevo a las costumbres del vivir pagano, más corrompido todavía por el refinamiento de los placeres. Así continúa, como decimos, en Preclara Gratulationis. Y es que hablaba de la gnosis masónica que, rechazando la revelación, inicia a sus seguidores en la adoración del hombre, de la naturaleza humana, una adoración que, eliminando a Dios, la verdad, la honestidad y la justicia de su vida, solo puede degradarle, cayendo más bajo que los paganos. Tal como Lucifer, cuya pretendida elevación le llevó al abismo. Nunca olvidemos que es él, en la masonería, el portador de la luz. Ningún error más grande puede cometerse, venía a advertir el Papa, que el de guiarse por esa luz. Y terminaba señalando el camino a seguir por los fieles, especialmente franceses e italianos, que eran los más afectados por los gobiernos masónicos. Y leemos, continúa diciendo León XIII, que Dios, en su bondad, confunda propósitos tan nefarios, mas vea seriamente el pueblo cristiano y comprenda que hay que sacudir ya de una vez y para siempre yugo tan indigno como el de la secta. Cuiden, sobre todo, de sacudirlo con más empeño los que más se resienten de su opresión, esto es, los pueblos de Italia y Francia. Los medios y maneras con que mejor pueden hacerlo, ya nos mismo lo indicamos. Ni es incierta la victoria si se confía en aquel que es guía y dijo: yo he vencido al mundo. Así que aquí finalizamos con esta exhortación apostólica, Preclara Gratulationes de León XIII, donde acaba hablando sobre los enormes peligros de la secta, haciendo énfasis sobre todo en Italia y Francia, que es donde tenían más influencia. 2 años antes, 8 después de Humanum Genus, también había insistido en Custodi di quella fede, toda una encíclica, una más, dedicada a la secta masónica. En ella decía: recordemos que el cristianismo y la masonería son esencialmente inconciliables. Por tanto, inscribirse en una de ellas equivale a separarse de la otra. Esta frase será citada mucho más tarde, en 1985, por el cardenal Ratzinger, al argumentar a favor de la última de las condenas pontificias,
la firmada por él, junto con Juan Pablo II, en noviembre de 1983. En el artículo, publicado entonces, hablaba tanto de custodi como de humanum genus. Y decía: para León XIII, esas ideas y concepciones se reconducían a un naturalismo racionalista inspirado por sus planes y su actividad contra la Iglesia. El artículo del futuro Papa, que se llamó Reflexiones de un año después de la declaración de la doctrina de la fe, incompatibilidad de la fe cristiana y la masonería, de Joseph Ratzinger, recuperaba el magisterio de su antecesor, actualizando sus argumentos. Y, en el próximo programa, veremos ya por fin la gran encíclica, que será Humanum Genus, y donde verdaderamente será una condena muy extensa por parte de León XIII a la masonería. Bueno, hemos visto como introducción algo que, como decía al principio, nos va a ser de gran utilidad cuando en el próximo programa Carmen aborde ya esta carta magna, de declaraciones masónicas o declaraciones pontificias contra la masonería, que es Humanum Genus. Cuando alguien me pregunta, siempre le digo: dirígete a Humanum Genus, léetelo entero. Ahí están todos los argumentos y siguen vigentes por los que un católico no puede ser masón. Quiero comentar de paso, aunque ya lo he hecho antes, que las condenas siguieron después. No se cerraron las condenas con León XIII. En el Código de Derecho Canónico, ya en el siglo XX, vuelve a estar condenada con pena de excomunión y penas muy especiales también para clérigos y laicos. Aparte del Código, que luego se reforma en el 83, ese mismo año aparece una nueva condena de doctrina de la fe, muy breve, muy sencilla, para que la gente no se pierda leyendo demasiado. Quizá ya la gente de entonces no leía tanto. Y en la declaración de doctrina de la fe, lo que viene a decir es que hay una frase muy concreta: el masón está en pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión. Y por último, la última de las condenas ha sido la del Papa Francisco en 2023. Pero de esa tampoco vamos a hablar ahora porque no tenemos tiempo. Simplemente quería resaltar que Carmen nos ha dejado el tema introducido para que en el próximo programa, ya olvidándonos de estos otros documentos de León XIII, podamos entrar en el que es más contundente, más detallado y, por supuesto, no derogado nunca. Es un referente en cuanto a las condenas.
Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Santos en la historia de la Iglesia. Bueno, en la sección de santos, o un santo que hemos elegido por su relación con el tema, como siempre, Carmen hoy nos trae a el beato, por eso está aquí, no solo por ser papa, es que está beatificado, el beato Pío IX, cuya beatificación llegó a verse casi imposible porque había tenido muchísima oposición en vida por aquello de que es el que condena el liberalismo. Y después, además, en el sílabus hace una lista de todos los errores que el liberalismo ha traído. Así que parecía imposible que algún día, ya en una Europa dominada por los regímenes liberales, concretamente Italia, este papa pudiera llegar a los altares. Bueno, pues ya le tenemos. Le tenemos porque además tenía que estar ahí. Y es uno de los papas, antes de León XIII, que también ha insistido más en la condena de la masonería, llegando a calificar a la secta de sinagoga de Satán. Y bueno, también tiene múltiples condenas. Pero hoy no venimos a hablar, o Carmen no nos va a hablar de sus condenas, quizá de paso, en todo caso, pero nos va a hablar de su figura como gran papa de la Iglesia y de los méritos por los que llega precisamente a los altares, donde está. Adelantar únicamente que cuando empieza su pontificado es muy bien recibido por los liberales de toda Europa. Se creen que es un papa que va a ser liberal, de hecho es un hombre abierto en muchos sentidos, que introduce cambios inimaginables. Por ejemplo, una constitución para los estados pontificios, un primer ministro laico, Pellegrino Rossi, que lo van a matar las fuerzas de las sectas secretas. Solo que, claro, cuando él le nombra era inimaginable. Y luego, claro, tiene que salir huyendo de Roma, cuando la primera conquista de la capital, por la revolución que llamamos unificación de Italia, Mazzini toma la ciudad, proclama la República Romana, el Papa se refugia en Gaeta, y a partir de 1848, que es cuando todo esto ocurre, su visión de convivencia con el régimen liberal, naturalmente, se ha venido abajo. Ha comprendido, ha captado perfectamente que lo que el régimen liberal busca es precisamente terminar con la Iglesia, o minimizar su presencia hasta los mínimos más mínimos, y cambia. Y entonces se produce en él el cambio que nos lleva a conocerle como un campeón de la fe. El que venía del otro campo, más o menos, o que había tratado de contemporizar, a partir del 48 se las mantiene muy firme frente a estos avances que hoy llamaríamos progresistas, aunque de progreso no tienen nada, para defender el depósito sagrado de la fe. Esto dicho de pasada, y ya con esta introducción breve, Carmen nos habla de el beato Pío IX. Hemos hablado aquí en este programa de él bastante, porque quiero recordar a los oyentes que nos sigan habitualmente que es aquel papa con el que Isabel II mantuvo tan estrecha relación y que finalmente le entregó la Rosa de Oro cuando estaba a punto ya de ser destronada. Este es Pío IX. Adelante. Los enemigos de Dios desaparecen uno por uno y la Iglesia permanece. Seremos atribulados, pero nunca vencidos. Esto decía Pío IX a la Acción Católica. Juanito el Bueno, así lo llamaban de niño en Seguinalia, provincia de Ancona, donde nació. Vivaz y juguetón como todos los niños, los viernes por la tarde, sin embargo, reunía a jóvenes y ancianos en la plaza alrededor del crucifijo,
leyendo y comentando los evangelios. Comenzó su formación con los escolapios. Fue un asiduo frecuentador de la confesión y la Eucaristía, hasta que a la edad de 17 años decidió hacerse sacerdote, por lo que se trasladó a Roma para estudiar en el Colegio Romano. Así lo definió su hermano Gabriel como simplemente un sacerdote, porque Juan María se consideraba exactamente de ese modo, incluso después del nombramiento de arzobispo, incluso después del birrete de cardenal e incluso después de ser nombrado sucesor de San Pedro, simplemente un sacerdote. Un pastor que quería ganar el mayor número de almas para Jesús y convertirse en santo. Fue ordenado en 1819, a la edad de 35 años. Se convirtió en obispo de Spoleto y luego fue transferido a Imola. En 1840 fue creado cardenal y en 1846 sucedió a Gregorio XVI, tomando el nombre de Pío IX. Los largos años en los que Pío IX gobernó la Iglesia fueron años de gran agitación política en Italia. En 1848, como resultado de los levantamientos, tuvo que exiliarse en Gaeta, mientras que en Roma se estableció la República Romana de Mazzini, que declaró la caída del poder temporal del Papa. En 1850, gracias a la ayuda de algunos príncipes católicos y a la intervención francesa, Pío IX volvió a Roma. Algunos años más tarde, afrontó las duras consecuencias de la proclamación del Reino de Italia en 1861 y del hecho de que Roma se convirtiera en la capital de Italia en 1871. En una época de fuertes contrastes políticos y gran incertidumbre, Pío IX recitaba a menudo esta oración, que él mismo llamaba contra el error, y dice así: Dulcísimo Jesús, nuestro divino Maestro, tú que siempre hiciste vanas las infames artimañas de los fariseos con las que a menudo te asaltaban, destruye las tramas de los malvados y de todos aquellos que en la mezquindad de sus almas buscan seducir y abrumar a tu pueblo con sus falsas sutilezas. Ilumínanos a todos, tus discípulos, con la luz de tu gracia, para que no nos corrompamos con la astucia de los sabios de este mundo. Sabios que esparcen por todas partes sus errores, sus malvados sofismas, para arrastrarnos también a nosotros a su abismo. Concédenos la luz de la fe tan fuerte como para desenmascarar las trampas de los malvados, para creer firmemente en los dogmas de tu Iglesia y para rechazar con constancia las máximas engañosas. Bueno, antes de seguir adelante hay que destacar, creo que ya lo hemos dicho en otra ocasión, que el odio de los liberales contra este que había sido también recibido por ellos, Pío IX, llegó al extremo de que intentaron tirar su cadáver al Tíber. Fue enterrado en la Basílica de San Lorenzo de una forma bastante peculiar para poner a salvo sus restos. Por eso no está en el Vaticano. Y en San Lorenzo se le enterró en una tumba de doble cámara. Es decir, que los profanadores, cuando fueran a buscarlo, no encontrasen nada. Y más abajo, y de forma no muy visible, estaba el verdadero enterramiento. Hoy las cosas han cambiado y yo no sé si se están arriesgando en exceso, pero los restos de Pío IX pueden verse en la Basílica de San Lorenzo, donde fue llevado a enterrar, pero dentro de una urna de cristal, espero que con todas las medidas de seguridad que son del caso, un cristal blindado, en fin, me imagino que todo lo que haya que poner para proteger sus restos, ¿no? O bien han pensado que ya ha quedado tan superado el tema del liberalismo, el poder que tienen en el mundo, en todos los ámbitos es tan fuerte, que quién se iba a molestar ya en intentar profanar los restos de Pío IX, ¿no? Pero ha estado escondido en una doble cámara y hubo un momento en el que por muy poco tiempo, vamos, por cuestión de minutos, no le tiraron al río. Yo creo que al final este papa que llegó siendo tan popular
terminó siendo quizá el más odiado de todo su siglo. Bueno, dicho esto como remate, pasamos ya a la tercera y última sección. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia. Magisterio de la Iglesia que nos deja siempre una enseñanza importante. Por los correos que recibimos, sabemos que tenemos oyentes muy agradecidos que disfrutan mucho y que además valoran la información que se les da en cuanto a la historia y también los santos, ¿no? Pero ningunos oyentes como los que nos hablan de la sección de María con el Magisterio, en el cual, en esa sección, vuelven a oír, como decía un profesor mío de teología, la fe de su madre, en este caso su madre, la Iglesia. Y María en esto, en los años que lleva, 14 aproximadamente, lo que ha hecho es, con los textos que ha traído, por cierto, de los santos padres de la Iglesia o del mismísimo San Pablo, es decir, que sus fuentes no son dudosas ni discutibles, también doctores, padres del desierto, en fin, verdaderas autoridades dentro del depósito sagrado de la fe, ha ido confirmando e incluso, diría yo, consolando, porque nos lo expresan de ese modo, a personas que se sentían desorientadas ante la situación actual en la cual algunos ya no saben ni a qué atenerse. Y aquí, en esta sección de Magisterio, ha habido siempre una base sólida y un puerto de acogida para todos aquellos que, profesando la fe de su madre, la fe de la Iglesia, habían caído en la duda o en la desesperanza o incluso en la angustia de la contradicción. Pues no tenían motivo. Vayamos a las fuentes, que es lo que hay que hacer siempre, y en el tema de la religión católica muchísimo más. Así que aquí la tenemos, y como decía al principio del programa, con un tema tan importante y edificante para el católico como es el del milagro eucarístico. ¿Cuántas conversiones se han conseguido a lo largo de los siglos precisamente gracias a estas manifestaciones que Dios nos ha ido regalando desde la Edad Media como poco? Vamos a seguir con los milagros eucarísticos recopilados por Carlos Acutis y empezamos con España, Onil, 1824. El milagro eucarístico de Onil ocurrió después de que, en una custodia con la hostia consagrada, fue robada de la iglesia parroquial. Después de algunos días, una mujer del pueblo vecino llamado Tibi
halló la custodia junto con la partícula robada en medio de un campo de hortalizas. Exactamente 119 años después, el 28 de noviembre de 1943, don Guillermo Ijarrubia, delegado del arzobispo de Valencia, confirmó la autenticidad del milagro, confirmando la conservación incorrupta de la hostia. Aún hoy, después de 182 años, se mantiene intacta. El 5 de noviembre de 1824, la custodia con el Santísimo Sacramento y otros objetos sagrados fueron robados de la iglesia de Onil por un hombre llamado Nicolás Bernabeu, que de niño había sido monaguillo en esa misma iglesia. La noticia del robo sacrílego se difundió rápidamente por toda la región. Por esto mismo, cuando Nicolás quiso vender los objetos robados en Alicante, un negociante sospechó del robo y avisó a las autoridades. Nicolás Bernabeu fue arrestado, pero se negó a revelar dónde había escondido la custodia con el Santísimo. Los fieles y las autoridades civiles buscaron durante días la custodia por todos lados, hasta que en un pueblo vecino llamado Tibi, donde el ladrón se había establecido, la señora Teresa Carbonell entró un 28 de noviembre de 1824 la custodia robada en una zona llamada La Pedrera. Inmediatamente la mujer llevó a Onil la reliquia, que fue acogida con grandes festejos. El 28 de noviembre de 1943, es decir, 119 años después, don Guillermo Ijarrubia, delegado del arzobispo de Valencia, confirmó la autenticidad del milagro, corroborando la conservación incorrupta de la partícula de la custodia robada. Hasta hoy es posible admirar en la iglesia parroquial de San Santiago Apóstol de Onil la hostia milagrosa, que se conserva intacta por casi 2 siglos. Cada año se celebra la fiesta de Nuestro Señor Robat para conmemorar el prodigio eucarístico y el hallazgo de la hostia. Seguimos con el milagro de Silla en 1907. Hasta nuestros días es posible adorar las hostias incorruptas que están custodiadas en la iglesia de Silla, a las puertas de Valencia. Era un 25 de marzo de 1907, fiesta de la Anunciación, cuando el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles en Silla, el padre Fernando Gómez, estaba celebrando la misa. Cuando abrió el tabernáculo para extraer la píside de plata con las hostias, vio que habían desaparecido. Las sagradas partículas fueron halladas 2 días después, bajo una piedra de un pequeño huerto en las afueras de la ciudad. El párroco organizó entonces una procesión solemne para devolverlas a la iglesia. En 1934, ante la constatación que las hostias permanecían en el mismo estado en el que fueron halladas bajo la piedra, manteniendo inalteradas sus condiciones originales, el arzobispo de Valencia inicia un proceso que concluyó con la declaración del prodigio gracias a la conservación milagrosa. El relicario fue sellado con cera y se redactó un documento detallado sobre el prodigio. Lamentablemente, 2 años después, el palacio arzobispal fue quemado por los anarcocomunistas, pidiendo el rastro de dichos documentos. En 1982, el entonces arzobispo de Valencia, Monseñor Miguel Roca, inició un nuevo proceso canónico para decretar oficialmente el culto a las sagradas hostias del milagro. Seguimos con el milagro en Betania en 1991 en Venezuela. El 8 de diciembre de 1991,
el padre Oti Osa Aristizábal celebraba la misa en la capilla del santuario de Betania en Cúa y durante la consagración vio que la hostia sangraba. La hostia milagrosa se conserva en la ciudad de Los Teques, en el convento de las monjas agustinas recoletas del Sagrado Corazón de Jesús, donde está expuesta permanentemente para la adoración de los fieles y recibe la visita cada año de muchísimos peregrinos procedentes incluso del extranjero. Se han producido muchos acontecimientos prodigiosos relacionados con la hostia del milagro. Entre ellos destaca el que le ocurrió a un joven americano que filmó cómo la hostia milagrosa latía como un corazón mientras se le mostraba a los fieles. Este milagro eucarístico se produjo durante la misa de medianoche del 8 de diciembre de 1991 en el Santuario Mariano de Finca Betania de Cúa, en Venezuela. El padre Oti, capellán del santuario, describe de este modo el acontecimiento. Después de haber tomado uno de los trozos de la hostia magna, que había partido en 4 trozos, los volví a poner en la patena. Poco después bajé la mirada a la patena y no podía creer lo que veían mis ojos. Uno de los trozos de la hostia que yo había partido tenía una mancha roja y de ella empezó a brotar una sustancia roja de forma similar al modo en que la sangre brota de una herida. Después de la misa cogí la hostia y la guardé en la sacristía del santuario. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, fui a ver la hostia y pude constatar que seguía brotando sangre de ella y que poco después empezó a secarse. Sin embargo, aún hoy la sangre parece fresca. Lo extraño es que la sangre haya brotado solo de un lado de la partícula, sin manchar por otro lado el resto de las especies eucarísticas. Durante la misa había presentes numerosos peregrinos que comprobaron enseguida que el sacerdote no tenía heridas de las que podía haber salido la sangre presente en la hostia. Entre otras cosas, de los análisis resultó que la sangre del sacerdote no coincidía con la de la partícula. La hostia del milagro fue sometida a estudios específicos que solicitó entonces el obispo de Los Teques, Monseñor Pío Bello Ricardo, y los resultados confirmaron que la sangre era humana de tipo AB positivo, que coincide con la que se encontró en la sábana santa de Turín y en la hostia del milagro eucarístico del anciano, que tuvo lugar en Italia en el año 750 después de Cristo, que analizaron 500 comisiones de la Organización Mundial de la Salud. Desde entonces la hostia ha sido objeto de veneración y culto por parte de miles de peregrinos procedentes no solo de Venezuela, sino de todo el mundo. Se puede visitar en el convento de las monjas agustinas recoletas del Sagrado Corazón. Hemos llegado al final de otro programa con el esquema habitual, pero ya nos toca irnos hasta el próximo, donde vamos a continuar desarrollando, sobre todo en la parte histórica, lo que Carmen ha traído hoy, bueno, y en la parte de magisterio también, porque María, que yo sepa, no ha terminado los milagros eucarísticos y merece mucho la pena repasarlos o conocerlos. Yo estoy conociendo algunos que no tenía ni idea. Y luego, claro, tiene pendientes todavía las homilías de Benedicto XVI, que no tienen desperdicio, como todo lo suyo, ¿no? Un Papa Santo, espero que algún día le veamos en los altares, porque creo que lo merece, y que además es un intelectual de los mayores de su época, ¿no? Pero de momento vamos a acabar con los milagros eucarísticos en el próximo programa o próximos programas. Buenas tardes, María Ornedo, y gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Buenas tardes, Carmen Turdemontis, y gracias también. Buenas tardes
y recordar a nuestros oyentes que pueden escribirnos al correo del programa historiadeliglesia@radiomaria.es y que pueden encontrar este y otros programas anteriores en el podcast Historia de la Iglesia en Radio María, así como en otras plataformas como Spotify o Apple Podcast. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María. Han escuchado Historia de la Iglesia, un espacio dirigido por Alberto Bárcena.